Cordial saludo, soy Yolima González y junto a mi grupo de trabajo daremos a conocer algunos de los terribles momentos que tuvieron que vivir los habitantes del municipio de La Palma, Cundinamarca, ya que contamos con el testimonio de una de las personas que estuvo presente y fue víctima del conflicto armado en el municipio. Los grupos paramilitares atormentaron a los habitantes de La Palma, Cundinamarca, ubicada en la región de Río Negro, a 150 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá. Estos grupos usaban la fuerza para apropiarse de los negocios ilegales en la zona que antes estaba dominada por la guerrilla. Los paramilitares se ubicaron en el área rural del municipio y cometieron cualquier cantidad de hechos violentos, como reclutamiento de jóvenes, extorsiones, asesinatos, apropiación de tierras y desplazamiento masivo de la población civil. A continuación, daremos a conocer el relato de una mujer que vivió esta época de terror en agosto del año 2001. La señora María vivió la época de violencia en el municipio de La Palma, Cundinamarca, en el año 2001. Señora María, ¿en qué momento vio la llegada de los grupos paramilitares al municipio de La Palma? Era un día en que tenía que ir a trabajar al mediodía. Cuando salí para ir al trabajo. Miré hacia arriba, que yo vivía cerca al cementerio, y vi que estaba bajando un pelotón, demasiados soldados, en cantidades. Le pregunté a una vecina, y dije, uy, esa cantidad de soldados, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, no sé, doña María, mire en la manga de la camisa de esos soldados el brazalete que tienen. Yo le dije, ay, sí, son los paramilitares. Dijo, sí, señora, hay que tener mucho cuidado porque ahorita la vida se nos va a poner un poquito difícil, por lo que usted sabe, doña María, que aquí mandaba y dominaba en el pueblo la guerrilla. Entonces ahorita con los paramilitares se nos va a poner difícil la vida porque van a comenzar a averiguar quiénes ayudaban, dónde ellos hacían las compras, y aquí hay muchas personas que por miedo tocaba colaborar y no decir nada y atender a esas personas. Entonces, con mucho miedo yo me fui a trabajar y comencé a escuchar que esos señores paramilitares estaban averiguando qué personas habían colaborado en algún momento con sus contrarios, y que comenzaron a hacer reuniones. Señora María, tengo entendido que la guerrilla era la dueña de La Palma. ¿Qué sucedió cuando llegaron los paramilitares? Cuando llegaron los paramilitares, pues como la guerrilla eran las personas que llegaban los días jueves, que eran día de mercado en el pueblo, pues llegaban y hacían sus compras y eso. Y, y en algún momento, digo lo del camión, en algún momento que yo estaba trabajando en el hospital, llegó un camión lleno de cadáveres, pero no eran personas del pueblo, sino del campo, porque las personas del campo, de las veredas, tenían que por obligación, así quisieran, no quisieran, si llegaba un grupo de guerrilleros y decían, yo necesito esa gallina, necesito ese plátano, esas yucas para que me hagan un sancocho, tenían que. Señora María, aparte de los acontecimientos que usted nos mencionaba anteriormente, ¿qué otros casos impactaron de una forma muy negativa al municipio de La Palma, Cundinamarca? Sí, son dos casos. El primero, que fue muy doloroso, bueno, todos han sido dolorosos, pero por la forma en como sucedió, porque sabíamos que venía ese ser, todavía venía vivo, no lo habían matado por allá en el campo. Él venía en un bus para La Palma, venía del campo, porque él estudiaba en el colegio que queda en el pueblo, y venía bien temprano para poder asistir a esas clases. Entonces había un retén de los paramilitares a la entrada del pueblo y hicieron bajar a todas las personas que venían en ese bus. Como venían muchas personas, entonces las pusieron a un lado, y como ya alguna persona había delatado a este joven de 15 años, lo señalaron, lo mencionaron y ellos lo retuvieron, que para que delatara a las personas o cómo había sido la ayuda que en el campo donde él vivía le habían prestado a la guerrilla,
porque ellos querían saber absolutamente todo qué personas para ejecutarlas o para vengarse de esas personas que en algún momento les habían ayudado a la guerrilla. El muchacho no quiso decir nada, entonces para forzarlo a que delatara todo y contara todo lo que él había podido ver o ayudar, lo crucificaron. Pero al muchacho, a pesar de que lo torturaron, le hicieron de todo como a Cristo, él no delató a nadie ni dijo nada, entonces terminó muerto, porque él no quiso, seguramente tenía algo muy, muy dentro de su corazón que no podía delatar. De pronto la familia o personas muy allegadas a él no fue capaz de delatar con nombres ni con sitios lo que esas personas paramilitares le estaban diciendo. No importó que lo hubieran crucificado, que lo hubieran torturado, él prefirió que lo mataran y así fue, lo mataron a la entrada del pueblo. Otro caso muy impactante fue de un niño que estaba viviendo en el campo muy lejano a un camino y a la carretera principal que viene llegando al pueblo. Él estaba viendo con su papá y su mamá y el bebecito, no era bebecito, era como un niño de 6 años. En algún momento llegaron los paramilitares seguramente a pedirle cuentas a ese matrimonio porque en algún momento había ayudado a la guerrilla o si sabía de algo así que les pudiera ayudar en lo que ellos estaban averiguando. Y ese matrimonio tampoco quiso delatar nada y comenzaron a torturarlos y los mataron, pero el niño como que los papás allí presintieron algo antes de que llegara ese pelotón de esos paramilitares, escondieron el niño debajo de una cama. Entonces mataron al papá y a la mamá y el niño quedó vivo. Ellos no se dieron cuenta que el niño estaba escondido debajo de la cama. Cuando ellos ya se fueron, ya consiguieron lo que querían, matar a esas personas, el niño quedó solo con el cadáver de su mamá y su papá y duró 8 días solito en ese campo, porque como era tan lejana su casita, su finca, nadie se acercaba, porque duró 8 días y cuando lo encontraron él decía solamente la Katy y yo, me imagino que la Katy era una perrita, decía la Katy y yo protegimos y cuidamos a mi mamá y a mi papá para que no se los comieran los chulos. La Katy y yo. Entonces le preguntaron en algún momento, ¿y usted qué comía? Decía, no, comí yo unas papas y yo hacía limonada porque bajaba unos limones del árbol y con eso comí plátanos que había ahí en la cocina, yo por eso no me morí. Y supimos todo eso porque a él lo llevaron al hospital cuando alguna persona bajó y no, seguramente no vieron a esas personas que habían matado. Llevaron al niño al hospital y el niño iba lleno de llagas, el cuello y los brazos de tanto proteger el cadáver de su mamá y de su papá. Lleno de llagas, ese fue también muy impresionante porque él siempre repetía, la Katy y yo defendíamos a mi mamá y a mi papá para que los chulos no se lo comieran. Y eso sí fue cierto porque eso creo que lo sacaron en algún momento en televisión, eso que impactó mucho, que decía ese niño, la Katy y yo defendíamos a mi mamá y a mi papá para que no nos comieran los chulos. Eso también es muy triste, esa historia, porque fue verdad todo esto que estoy contando sucedió y otros casos que no vienen al caso porque duele mucho todavía recordar todo eso que vivimos en La Palma y las personas que vivían alrededor de La Palma. ¿Su familia y usted de qué forma se vieron perjudicados por esta ola de violencia en el municipio? Bastante, porque mi esposo en ese momento tenía un carrito que transportaba, llevaba personas al campo, era como un taxi, pero era un carro particular, como especie de una camioneta y él vivía y nos ayudaba con ese trabajo de transportar personas al campo y eso. Y a él lo asociaron como auxiliar de la guerrilla y por ende mis hijos también estuvieron amenazados y salieron desplazados de La Palma, no tanto porque hubiéramos sido auxiliares de la guerrilla, sino por pertenecer al pueblo, porque como el pueblo estaba como objetivo militar,
Entonces todos estábamos amenazados, por eso hubo mucho desplazamiento también de allá de La Palma, entre esos mi familia, mis hijos, que era lo principal que Dios me había regalado en ese pueblo, y me tocó sacarlos. Segundo, porque los paramilitares querían reclutar jóvenes que les pudiera servir como soldados a ellos, porque veían jóvenes que siendo campesinos, siendo del pueblo, tenían que someterse y aceptar y obedecer lo que ellos decían. Entonces yo saqué a mis hijos, pero hubieron muchos jóvenes que los reclutaron y después los entregaron con un cadáver y diciendo lo siento, falleció en combate. Pero yo sí pude salvar a mis hijos y los saqué de La Palma. Los mandé para otras partes de Colombia. Así como el esposo y los hijos de la señora María, muchos de los habitantes del municipio de La Palma tuvieron que salir y desplazarse hacia otras partes del territorio nacional. En audiencia de imputación de cargos ante los magistrados de Justicia y Paz en Bogotá, los exparamilitares de las autodefensas de Cundinamarca aceptaron haber expulsado a la gente de su tierra. Por tal razón, la Fiscalía los acusó de 148 casos de desplazamiento. Por lo menos 473 víctimas denunciaron ante Justicia y Paz que dejaron sus fincas por la violencia que ocasionaron los paramilitares. La mayoría de víctimas fueron desplazadas masivamente del municipio de La Palma. Según datos del Registro Único de Población Desplazada, 1.136 personas se vieron obligadas a salir en 2002 de este municipio, que está a 150 kilómetros de Bogotá, es decir, que más de la tercera parte de los desplazados del departamento salieron de este pueblo. Los habitantes de La Palma fueron víctimas de la guerrilla y de los paramilitares. En 1983 se creó el Frente 22 de las FARC y se ubicó en los municipios del norte de Cundinamarca, incluido La Palma, Cundinamarca, con el objetivo de financiar el Comando Conjunto Central de las FARC. Este grupo guerrillero cometió secuestros, extorsiones y boleteos en las zonas bajo su dominio.